A los 18 años le dijeron que nunca estaría a la altura de su padre, que era un incapaz, un hijo de papi que jamás merecería el imperio familiar. A los 42 años su padre murió sin decirle que lo amaba, dejándolo como heredero solo porque su verdadero elegido había muerto en un accidente aéreo. A los 66 años, murió solo en un yate en Miami, y su hermana mayor, la misma que defendió toda su vida, se negó a despedirse de él. Hoy, 28 años después de su muerte, su nombre sigue siendo sinónimo de poder en México, pero nadie recuerda el precio que pagó por ganarse un apellido que nunca fue suyo por derecho, sino por desgracia. Su nombre era Emilio Azcárraga Milmo, pero el mundo lo conoció como el Tigre. Y lo que su padre le hizo, lo que la familia le hizo, y lo que él mismo terminó haciéndose, fue un crimen que nadie pagó. Esta es la investigación que la dinastía Azcárraga enterró durante 52 años. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambiarán todo lo que creías saber sobre el hombre más poderoso de México. Primero, el documento firmado por Emilio Azcárraga Vidaurreta en 1963, donde nombraba a su yerno Fernando Díez Barroso como su sucesor al frente de Telesistema Mexicano, dejando a su único hijo varón fuera de la línea de sucesión. Segundo, el testimonio del periodista Agustín Barrios Gómez sobre cómo el león trataba peor a su hijo que a sus empleados, humillándolo públicamente en los pasillos de Televisa. Tercero, la deuda de $1.200 millones que el Tigre acordó pagarle a su hermana Laura en 1993, una deuda que destruyó la relación entre hermanos y que los separó para siempre. Y cuarto, la verdad sobre qué pasó el 16 de abril de 1997 a bordo del yate Eco en Miami, cuando el Tigre murió a los 66 años rodeado de su novia de 26 años, mientras su hermana Laura se negaba a despedirse de él a pesar de las súplicas de Carmela. Te voy a avisar cuando llegue cada una de estas revelaciones. Si te vas antes del final, te pierdes la cuarta, y la cuarta es la que explica por qué el hombre más rico de América Latina murió más solo que un perro. Pero antes de hablar de esa muerte, necesitas entender cómo comenzó todo. Porque esta no es la historia de un hombre que heredó un imperio. Es la historia de un hombre que pasó 48 años tratando de ganarse el amor de un padre que nunca se lo dio. Y cuando finalmente lo logró, ya era demasiado tarde. El 6 de septiembre de 1930, en el Hospital Santa Rosa de San Antonio, Texas, nació el tercer hijo de Emilio Azcárraga Vidaurreta y Laura Milmo Hickman. 2 hijas ya habían llegado antes. Laura, nacida el 26 de julio de 1926. Carmela, nacida el 15 de agosto de 1928. 4 años esperando. 4 años en los que Emilio Azcárraga Vidaurreta, el león, miraba a sus hijas con cariño, pero también con una pregunta que nunca dejaba de atormentarlo. ¿Quién heredará el imperio? En 1930, en México, las mujeres no heredaban empresas. No dirigían compañías. No tomaban decisiones de negocios. Eran esposas. Eran madres. Eran anfitrionas en las reuniones de sus maridos. Pero no eran herederas. Así que cuando ese bebé nació el 6 de septiembre de 1930 y el médico le dijo a Emilio Azcárraga Vidaurreta es un varón, algo cambió en el león. Porque finalmente tenía lo que necesitaba. Un hijo. Un heredero. Alguien que llevaría el apellido Azcárraga a la siguiente generación del imperio que él, a sus 35 años, estaba construyendo ladrillo a ladrillo en México. Pero había un problema que nadie vio venir. Emilio Azcárraga Vidaurreta no sabía cómo ser padre de un hijo. Conocía el negocio. Conocía el poder. Conocía la ambición. Pero no conocía el amor. Y lo que no conoces, no lo puedes dar. Déjame contarte quién era Emilio Azcárraga Vidaurreta. Nació el 2 de marzo de 1895 en Tampico, Tamaulipas, en una época en que México estaba a punto de sumergirse en 10 años de guerra civil que conocemos como la Revolución Mexicana. Su padre, Mariano Azcárraga López de Rivera, era funcionario de aduanas. No era un hombre rico, pero tampoco era pobre. Era de esa clase media alta que en México significaba tener contactos, tener influencia,
tener la oportunidad de hacer negocios. Mariano trabajó en las aduanas de Tampico, luego fue trasladado a Piedras Negras, después a Nogales, Nuevo Laredo y finalmente Veracruz. Cada traslado era una oportunidad. Cada puerto era una puerta a los negocios. Porque en México, controlar una aduana significa controlar lo que entra y lo que sale del país. Significa conocer a los empresarios. Significa saber qué mercancías son más valiosas. Significa poder. Mariano Azcárraga entendió esto. Y le enseñó a su hijo Emilio que en este país, el poder no se regala, se toma. Emilio Azcárraga Vidaurreta creció entre México y Estados Unidos. Estudió la primaria en Piedras Negras, Coahuila, la secundaria en San Antonio, Texas, la preparatoria en Austin, Texas, y mientras estudiaba en Austin, trabajaba. A los 17 años, en plena Revolución Mexicana, Emilio Azcárraga Vidaurreta era empleado en una tienda de zapatos. De día vendía zapatos. De noche estudiaba negocios y economía en la Universidad de San Eduardo. No dormía mucho. No tenía vida social. No tenía amigos. Tenía ambición. Y la ambición, cuando es lo único que tienes, se convierte en tu identidad. Emilio era tan bueno vendiendo zapatos que una empresa de Boston le ofreció ser su representante en México. Le dieron los derechos de distribución de toda la región. A los 23 años, en 1918, Emilio Azcárraga Vidaurreta fundó su primera empresa, Azcárraga y Coupland, una distribuidora de automóviles Ford junto con Stanley Coupland. El negocio fue un éxito. En 5 años, Emilio había acumulado suficiente dinero para invertir en otros negocios. En 1923, a los 28 años, compró la empresa de discos y fonógrafos Victor Talking Machine. Ahí fue donde descubrió su verdadera pasión, el entretenimiento, la música, la radio, la capacidad de llegar a millones de personas con una sola transmisión. En 1922, apenas un año antes de comprar Victor Talking Machine, Emilio participó en la creación de The Mexican Music Company S.A., una empresa dedicada a la venta y manufactura de instrumentos musicales. El entretenimiento era el futuro. Y Emilio Azcárraga Vidaurreta lo sabía. En 1925, a los 30 años, Emilio se casó con Laura Milmo Hickman. Laura venía de una de las familias más ricas de Monterrey. Su padre, Patrick Milmo, había sido un irlandés que llegó a México y se hizo millonario con ferrocarriles y minas. El abuelo de Laura, Patricio Milmo O'Dowd, era el accionista mayoritario del Milmo National Bank de Laredo. En 1899, la compañía Patricio Milmo e Hijos se había establecido como uno de los bancos más poderosos del norte de México. Cuando Emilio Azcárraga Vidaurreta se casó con Laura Milmo Hickman, no solo se casó con una mujer hermosa, educada, bilingüe. Se casó con una fortuna. Y con conexiones que le abrirían todas las puertas de México. Era la unión perfecta para un hombre ambicioso. 2 dinastías. 2 fortunas. Un solo destino. En 1926, nació su primera hija, Laura Azcárraga Milmo. Emilio estaba contento. Una niña sana, hermosa, parecida a su madre. Pero en el fondo, sabía que necesitaba un varón. En 1928, nació su segunda hija, Carmela Azcárraga Milmo. Emilio comenzó a preocuparse. 2 hijas. Ningún heredero. En 1930, el mismo año en que nació su tercer hijo, Emilio Azcárraga Vidaurreta fundó la XCW Radio en la Ciudad de México. XCW. La voz de la América Latina desde México. La primera estación de radio comercial más poderosa del país. Con 5,000 watts de potencia inicialmente, que para 1972 alcanzarían los 500,000 watts. La XCW cambió México. Por primera vez, la música, las noticias, el entretenimiento, llegaban a millones de hogares simultáneamente. Ya no necesitabas ir al teatro.
Ya no necesitabas comprar discos. Bastaba con encender la radio. Y Emilio Azcárraga Vidaurreta controlaba lo que salía de esa radio. Controlaba qué música se tocaba, qué artistas se promocionaban, qué noticias se transmitían. Controlaba la narrativa nacional. Era el hombre más poderoso de los medios de comunicación en México. Y el 6 de septiembre de 1930, ese hombre se convirtió en padre de un hijo varón. Por fin. El heredero. El niño que llevaría el apellido. El niño que tomaría las riendas del imperio. El niño que justificaría todo el esfuerzo, todo el sacrificio, todo el trabajo. Pero Emilio Azcárraga Vidaurreta cometió un error que marcaría 3 generaciones. Amó el imperio más de lo que amó al niño. Y el niño lo supo desde el primer día. Pero hay algo que necesitas saber sobre el león. Era un hombre brillante para los negocios, pero devastador como padre. Y no estamos hablando de un padre ausente. Estamos hablando de un padre que activamente destruía a su hijo. Imagina crecer en una casa donde tu padre te dice, delante de empleados, que eres un inútil. Donde te compara constantemente con otros hombres y siempre sales perdiendo. Donde cada logro que consigues es minimizado, cada error es amplificado, cada intento de complacerlo es recibido con indiferencia o desprecio. No estoy especulando. Esto está documentado. Agustín Barrios Gómez, embajador de México y periodista que trabajó durante décadas en Televisa, declaró en múltiples entrevistas que presenció cómo Emilio Azcárraga Vidaurreta humillaba a su hijo en público. En los pasillos de Televicentro, Vidaurreta pasaba junto a su hijo sin siquiera saludarlo. En las juntas de directivos, cuando Emilio hijo presentaba una idea, Vidaurreta la descartaba sin siquiera escucharla completa. En las comidas familiares, cuando Emilio hijo intentaba participar en las conversaciones de negocios, Vidaurreta lo callaba diciéndole que los adultos estaban hablando. Emilio hijo tenía 20, 25, 30 años. Pero para su padre, siempre era un niño que no entendía nada. Según el libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su imperio Televisa de Claudia Fernández y Andrew Passman, publicado en 2000 después de 7 años de investigación que incluyeron más de 250 entrevistas con empleados de Televisa, familia Azcárraga y competidores, el león trataba peor a su hijo que a sus empleados de menor rango. Los empleados le temían a Vidaurreta. Pero Emilio vivía en ese terror permanentemente. Déjame darte un ejemplo concreto. En 1952, cuando Emilio tenía 22 años y acababa de casarse con su primera esposa Gina, su padre le asignó trabajar en el área de ventas de la recién inaugurada XCW-TV Canal 2. No como gerente de ventas, como vendedor. Un vendedor más. El hijo del dueño, vendiendo espacios publicitarios, haciendo frío en las salas de espera de empresas, rogando por citas con directores de marketing. Los otros vendedores no sabían cómo tratarlo. ¿Era su jefe? ¿Era su compañero? ¿Era el hijo del patrón que los espía? Emilio trabajó doble que los demás para probar que no estaba ahí por nepotismo. Llegaba a las 7 de la mañana, cuando los demás llegaban a las 9. Se quedaba hasta las 10 de la noche, cuando los demás se iban a las 6. Vendió más espacios publicitarios que cualquier otro vendedor en la historia del Canal 2. Y su padre, cuando vio los números, dijo solo esto: cualquier idiota puede vender cuando tiene el apellido Azcárraga. Imagina eso. Trabajas más que nadie. Vendes más que nadie. Sacrificas tu matrimonio, tu salud, tu vida social. Y tu padre te dice que cualquier idiota podría hacerlo. Que tu éxito no es tuyo. ¿Qué es del apellido? Guarda este detalle, porque este es el veneno que infectó 3 generaciones de Azcárragas. La idea de que el apellido es más importante que la persona. Que el imperio es más valioso que el hijo. Que el legado es lo único que importa. Emilio Azcárraga Milmo aprendió esto a los 22 años. Y le tomó 44 años más morir sin haberlo desaprendido. La infancia de Emilio fue un campo de entrenamiento para la humillación.
Según testimonios de empleados domésticos de la familia Azcárraga recogidos por Andrew Passman, cuando Emilio era niño, su padre organizaba cenas con empresarios importantes y no permitía que Emilio se sentara en la mesa principal. Emilio comía en la cocina con el servicio, mientras su padre cenaba con presidentes de empresas, gobernadores, banqueros. Las hijas, Laura y Carmela, sí podían estar en la sala, como adorno, como parte de la imagen de familia perfecta. Pero el hijo, el heredero, comía con las sirvientas. Cuando Emilio preguntó por qué, su padre le dijo: «Cuando seas digno de sentarte en esa mesa, te lo haré saber». Emilio tenía 10 años. 10 años esperando ser digno. Y esa espera nunca terminó. Porque incluso a los 40 años, cuando ya era gerente de Telesistema Mexicano, su padre seguía tratándolo como un empleado mediocre. Hay una historia que Agustín Barrios Gómez contó en una entrevista con Carmen Aristegui en 2005, 8 años después de la muerte del Tigre. Barrios Gómez recordó un día en 1968, 2 años antes de la muerte de Vidaurreta, en que presenció una de las humillaciones públicas más brutales. Estaban en una junta del Consejo Directivo de Telesistema Mexicano. Emilio Azcárraga Milmo, a sus 38 años, ya era vicepresidente de la empresa. Había trabajado en Telesistema durante 17 años. Conocía el negocio mejor que nadie. En esa junta, Emilio presentó un plan para expandir la señal de televisión a ciudades más pequeñas del interior de México. El plan era brillante. Los números funcionaban. La inversión era razonable. Emilio habló durante 20 minutos. Mostró gráficas, proyecciones, análisis de mercado. Cuando terminó, Vidaurreta, su padre, ni siquiera levantó la vista de los papeles que estaba leyendo. Dijo solo esto: siguiente punto de la agenda. Emilio se quedó de pie, esperando una pregunta, un comentario, una objeción. Nada. Su padre había descartado 20 minutos de presentación con 4 palabras. Siguiente punto de la agenda. Uno de los otros directivos, tratando de ser diplomático, preguntó: «Don Emilio, ¿tiene alguna observación sobre la propuesta del joven Emilio?». Vidaurreta finalmente levantó la vista. Miró a su hijo y dijo: «Si mi yerno Fernando hubiera presentado esta idea, la habríamos aprobado hace 10 minutos». Según Barrios Gómez, la sala quedó en silencio absoluto. Nadie sabía dónde mirar. Emilio Azcárraga Milmo recogió sus papeles y salió de la sala. No gritó, no lloró, no reclamó. Simplemente se fue. Y ese plan, que Emilio había trabajado durante meses, nunca se implementó. Hasta 1973, cuando Emilio ya era presidente de Televisa y su padre ya estaba muerto. Entonces sí lo implementó. Y funcionó exactamente como él había proyectado. Pero su padre nunca lo supo. Nunca le dijo que tenía razón. Nunca le pidió perdón. Nunca le dijo que estaba orgulloso. Porque para cuando Emilio tuvo la oportunidad de probarlo, su padre ya estaba bajo tierra. ¿Sabes qué es lo más cruel de esta historia? Que Emilio Azcárraga Vidaurreta no era un mal hombre. No golpeaba a su hijo. No lo abandonó. No fue un padre ausente. Estuvo presente. Pero su presencia era veneno. Era un padre que estaba ahí todos los días para recordarle a su hijo que no era suficiente. Que nunca sería suficiente. Que había nacido con un apellido que no merecía. Y Emilio hijo, en lugar de rebelarse, en lugar de irse, en lugar de construir su propia vida lejos de su padre, se quedó. Siguió intentando. Siguió buscando esa aprobación. Ese te quiero que nunca llegó. Ese estoy orgulloso de ti que su padre se llevó a la tumba. Porque hay algo en los hijos rechazados por sus padres. Algo que la psicología llama trauma de apego. Pero que en palabras simples significa esto: cuando tu padre no te ama, pasas el resto de tu vida tratando de ganarte ese amor. Incluso cuando ese padre ya está muerto. Incluso cuando ya no hay nada que ganar.
Sigues buscando. Sigues demostrando. Sigues trabajando. Para un fantasma que nunca te va a ver. Emilio creció entre México y Estados Unidos. Estudió en escuelas privadas en ambos países. A los 17 años, en 1947, fue enviado a una academia militar. Era un castigo disfrazado de educación. Su padre decía que necesitaba disciplina. Pero Emilio sabía la verdad. Su padre quería que estuviera lejos. Se graduó de la Academia Militar en 1948. Tenía 18 años y ningún plan de vida más allá de una certeza aterradora. Tendría que trabajar para su padre. Cuando regresó a México en 1948, su padre no le dio un puesto en Telesistema ni en la XCW Radio. Le consiguió un trabajo vendiendo enciclopedias, puerta por puerta. En las colonias de clase media de la Ciudad de México, Emilio Azcárraga Milmo, hijo del hombre más poderoso de los medios de comunicación en México, tocaba puertas. Buenos días, señora. ¿Le interesaría adquirir esta magnífica enciclopedia para la educación de sus hijos? Algunos lo reconocían. ¿No es usted el hijo de don Emilio? Sí, señora. ¿Y qué hace vendiendo enciclopedias? Trabajo, señora. La humillación era diaria. Pero Emilio lo tomó como una oportunidad para probar algo. Que podía trabajar. Que no necesitaba el apellido. Que era capaz de ganarse la vida por sí mismo. Vendió más enciclopedias que cualquier otro vendedor en la historia de la compañía. Cuando regresó a la oficina central con sus números, esperaba un reconocimiento. Su padre vio los números y dijo: «Ahora que ya sabes vender, puedes venir a trabajar conmigo». No era un elogio. Era una constatación de que había pasado la prueba mínima. En 1951, cuando Emilio tenía 21 años, su padre lo incorporó al canal 2XCW-TV, la estación de televisión que había inaugurado ese mismo año. Emilio entró en el área de ventas y publicidad. No como gerente, como vendedor. Trabajaba de 7 de la mañana a 10 de la noche. Mientras otros vendedores tomaban 2 horas para comer, Emilio comía en 20 minutos. Mientras otros salían los viernes a las 6 de la tarde, Emilio se quedaba hasta las 11. Trabajaba sábados. Trabajaba domingos. Todo para demostrar que no era un hijo de papi. Que se ganaba el sueldo. Que merecía estar ahí. Y en ese proceso de trabajar sin descanso, de buscar desesperadamente la aprobación de su padre, Emilio conoció a alguien que cambiaría su vida. María Regina Sondúbea Lambda. Todos la llamaban Gina. Era joven, tenía 20 años. Era hermosa. Era alegre. Era todo lo contrario a la oscuridad en la que Emilio vivía. Gina trabajaba como secretaria en Telesistema. La vio por primera vez en el elevador. Ella llevaba un vestido azul. Tenía el cabello recogido. Sonreía mientras hablaba con otra secretaria. Emilio quedó paralizado. No porque fuera hermosa, que lo era, sino porque cuando ella lo miró, no vio al hijo rechazado del dueño. Vio a un hombre. Y le sonrió. Comenzaron a hablar. Primero en el elevador. Después en el comedor de empleados. Luego en cafeterías fuera de la oficina. Gina no sabía nada sobre la relación de Emilio con su padre. Para ella, Emilio era simplemente un vendedor trabajador, un poco tímido, que la invitaba a caminar por el bosque de Chapultepec los domingos. Y eso era exactamente lo que Emilio necesitaba. Alguien que lo viera como persona, no como heredero. Alguien que lo amara por quien era, no por su apellido. Se enamoraron. Y por primera vez en su vida, Emilio fue feliz. No feliz condicionado. No feliz con asteriscos. No feliz hasta que mi padre me humille de nuevo. Feliz. Punto. Cuando le pidió matrimonio a Gina, ella dijo que sí sin dudarlo. Emilio tenía 22 años. Gina tenía 21. Se casaron en una ceremonia pequeña en 1951.
La familia de Emilio estuvo presente. Su padre, su madre, sus hermanas. Pero hubo un detalle que Emilio notó. Su padre no sonrió en ningún momento. No felicitó a su hijo. No abrazó a la novia. Se mantuvo distante, como si estuviera cumpliendo una obligación social más que celebrando la felicidad de su único hijo varón. Pero a Emilio no le importó. Porque tenía a Gina. Y Gina lo amaba. Los primeros meses de matrimonio fueron los más felices de la vida de Emilio. Rentaron un departamento pequeño en la colonia Roma. Nada lujoso. Nada que gritara «soy el hijo del dueño de Telesistema». Era un departamento de 2 habitaciones, con una cocina pequeña y una sala que daba a la calle. Gina lo decoró con plantas y fotografías. Emilio llegaba del trabajo a las 10 de la noche y Gina lo esperaba con la cena lista. Hablaban de todo. De sus sueños. De los programas de televisión que querían crear. De los hijos que tendrían. Porque sí, planeaban tener hijos. Muchos hijos. Una familia grande, ruidosa, amorosa. Todo lo contrario a la familia en la que Emilio había crecido. En el otoño de 1951, Gina le dio la noticia. Estaba embarazada. Emilio lloró. No de tristeza, de alivio. Porque finalmente tendría la oportunidad de romper el ciclo. De ser el padre que nunca tuvo. De amar a su hijo sin condiciones. De no repetir los errores de Emilio Azcárraga Vidaurreta. Pero el universo tenía otros planes. En noviembre de 1951, cuando Gina estaba en el 5º mes de embarazo, comenzó a tener dolores de cabeza severos. Al principio, pensaron que era normal. El embarazo, el estrés, el cansancio. Pero los dolores empeoraron. Un día, Gina se desmayó en la cocina mientras preparaba la cena. Emilio llegó a casa y la encontró inconsciente en el piso. La llevó de emergencia al hospital. Los médicos hicieron estudios. Encontraron un tumor cerebral. Un glioblastoma. Uno de los tumores más agresivos que existen. Le dieron 2 opciones. Operar de inmediato, con el riesgo de que el bebé no sobreviviera. O esperar a que el bebé naciera, y que el tumor probablemente matara a Gina antes de eso. Gina tomó la decisión sin dudar. Operarme ahora. Salven al bebé. La operaron. Pero el tumor estaba muy avanzado. Los médicos lograron extraer parte del tumor, pero no todo. Y el daño ya estaba hecho. El bebé entró en sufrimiento fetal. Gina dio a luz de manera prematura en diciembre de 1951. Era una niña. Pequeña, frágil, luchando por respirar. Los médicos hicieron todo lo que pudieron. Pero la niña murió a las 3 horas de haber nacido. Emilio no tuvo tiempo ni de ponerle un nombre. La sostuvo en brazos durante esos 180 minutos. Sintió como su respiración se debilitaba. Vio como su piel pasaba de rosada a azul. Y luego a gris. Y luego nada. La enfermera vino y le quitó a la niña de los brazos. Lo siento mucho, señor Azcárraga. Emilio no respondió. Se quedó sentado en la sala de espera del hospital. Las manos vacías. El corazón vacío. Pero lo peor aún no había terminado. Gina estaba en cuidados intensivos. El tumor seguía creciendo. Los médicos le dijeron a Emilio que no había nada más que hacer. Que era cuestión de días. Emilio vendió el departamento de la colonia Roma. Vendió todo lo que tenía de valor. Reunió suficiente dinero para contratar un avión privado. Trasladó a Gina a un hospital especializado en Nueva York. Los mejores neurocirujanos del mundo. Si alguien podía salvarla, eran ellos. El vuelo de Ciudad de México a Nueva York duró 5 horas. Gina estuvo inconsciente todo el tiempo. Emilio le sostuvo la mano durante todo el vuelo. Le hablaba aunque ella no podía escucharlo. Le decía que todo iba a estar bien. Que se iban a recuperar de esto.
que iban a tener más hijos, que iban a envejecer juntos. Mentiras que se decimos cuando no podemos aceptar la verdad. Llegaron a Nueva York. Los médicos revisaron a Gina. Hicieron más estudios. Y le dijeron a Emilio lo que él ya sabía, pero no quería aceptar. No hay nada que hacer. El tumor está en el tronco cerebral. Si operamos, muere en la mesa. Si no operamos, tiene 3, quizá 4 días. ¿Está consciente? No, y no volverá a estarlo. ¿Está sufriendo? No. Emilio se quedó en el hospital durante 4 días, sentado junto a la cama de Gina, mirándola respirar, sabiendo que cada respiración podía ser la última. El 4.º día, una enfermera entró a la habitación a las 3 de la mañana. Señora Azcárraga, necesita descansar. No puedo dejarla sola. No está sola. Yo estaré aquí. Emilio finalmente aceptó. Fue a un hotel cercano. Se duchó. Se cambió de ropa. Comió algo por primera vez en 2 días. Regresó al hospital a las 7 de la mañana. Cuando llegó, la enfermera lo estaba esperando en la entrada de la habitación. No tuvo que decir nada. Emilio lo supo por su cara. Gina había muerto a las 5 de la mañana, mientras él estaba en el hotel, mientras él no estaba ahí. Murió sola. Y Emilio nunca se perdonó. El historiador Andrew Passman escribió en su biografía del Tigre, después de entrevistar a docenas de personas que conocieron a Emilio en esa época: Emilio no tenía la experiencia ni los recursos emocionales para lidiar con su pena. Lo consumió. Se convirtió en un hombre diferente, más duro, más frío, más distante, como si hubiera decidido que amar era demasiado peligroso, como si hubiera decidido que era mejor no sentir nada. Emilio tenía 22 años. En cuestión de 3 semanas había perdido a su hija y a su esposa. Las 2 personas que lo habían amado incondicionalmente. Las 2 personas que lo habían hecho sentir suficiente. Ahora estaban muertas. Y él estaba de regreso en México. De regreso al trabajo. De regreso a su padre, que no le preguntó cómo estaba. Que no lo abrazó. Que no lloró con él. Que simplemente le dijo: es hora de que regreses a trabajar. El duelo es un lujo que los Azcárraga no pueden permitirse. Y Emilio, a los 22 años, aprendió la lección que marcaría el resto de su vida: que el trabajo es más importante que el dolor, que el imperio es más valioso que las emociones, que los Azcárraga no lloran, trabajan. Y entonces, Emilio trabajó como si su vida dependiera de ello, porque en cierto modo, así era. Trabajar era la única forma de no pensar, de no sentir, de no recordar que había sostenido a su hija moribunda en brazos, de no recordar que Gina había muerto sola mientras él dormía en un hotel. Se convirtió en una máquina. Llegaba a la oficina a las 6 de la mañana. Salía a la medianoche. Vendía más que cualquier otro vendedor. Producía más programas. Cerraba más contratos. Y cada noche, cuando llegaba a su departamento vacío, donde todavía estaban las fotografías de Gina en la sala, donde todavía estaban sus vestidos en el closet, donde todavía olía a ella, bebía hasta perder el conocimiento, porque era la única forma de dormir sin soñar con ella. Esto duró 2 años, de 1951 a 1953. 2 años en los que Emilio se convirtió en lo que su padre siempre quiso que fuera: un hombre sin emociones, un hombre que solo sabía trabajar, un hombre que sacrificaba todo por el imperio. Y lo irónico es que Emilio Azcárraga Vidaurreta nunca notó el cambio. Nunca le preguntó a su hijo cómo estaba procesando la muerte de su esposa y su hija. Nunca lo sentó para hablar. Solo vio que los números de ventas se estaban subiendo. Y eso era suficiente. Porque para el León, eso era lo único que importaba. A los 22 años, Emilio Azcárraga Milmo entró en un duelo del que,
según quienes lo conocieron, nunca salió completamente. Se sumergió en el trabajo. Se volvió más duro, más calculador, más frío. Si su padre quería un hombre de negocios despiadado, pues eso sería. En 1955, su padre logró una de las hazañas más importantes de su carrera. Fusionó el Canal 2, el Canal 4 de Rómulo Farril y el Canal 5 de Guillermo González Camarena en una sola empresa, Telesistema Mexicano. El 26 de marzo de 1955, nació el monopolio de la televisión en México. Emilio Azcárraga Vidaurreta fue nombrado primer presidente de Telesistema Mexicano. Emilio Azcárraga Milmo, su hijo, fue nombrado gerente en las áreas de mercadeo y producción. Gerente, no director, no vicepresidente, gerente. A los 25 años, el hijo del dueño era un empleado más. Pero Emilio no se rindió. Comenzó a trabajar en proyectos paralelos. Produjo el programa Super Remate de Autos. Produjo la obra de teatro Rin Rin Llama el Amor. En 1956, cuando Telesistema transmitió el segundo campeonato panamericano de fútbol, Emilio vislumbró algo que su padre no había visto: el potencial del fútbol en televisión. Comenzó a planear, a hacer contactos, a construir una carrera al margen de la sombra de su padre. Pero había un problema. Su padre había encontrado al hijo perfecto. Y no era Emilio. Aquí viene lo primero que te prometí. El año es 1950. Laura Azcárraga Milmo, la hija mayor de León, se casa con un joven contador de 25 años llamado Fernando Nicolás del Sagrado Corazón Díez Barroso y Castañeda. Fernando venía de una buena familia mexicana. No millonaria como los Azcárraga o los Milmo, pero sí respetable. Profesionales, educados, con conexiones. Pero lo que realmente capturó la atención de Emilio Azcárraga Vidaurreta no fue el apellido de Fernando. Fueron sus números. Fernando Díez Barroso era un genio de las finanzas. A los 23 años se había graduado con honores de la licenciatura en contaduría. A los 24 años ya era contador certificado trabajando para una de las firmas más prestigiosas de México. A los 25 años, cuando conoció a Laura en una fiesta en Monterrey, ya tenía reputación de ser uno de los contadores más brillantes de su generación. Era meticuloso, organizado, disciplinado, todo lo que Emilio Azcárraga Vidaurreta valoraba. Y además, tenía algo que su hijo Emilio no tenía: respeto absoluto por la autoridad. Fernando nunca cuestionaba. Fernando nunca objetaba. Fernando escuchaba, aprendía y ejecutaba. Era el empleado perfecto. Y cuando Fernando comenzó a cortejar a Laura, Vidaurreta vio una oportunidad. No solo casar a su hija con un buen hombre, sino traer al negocio familiar al hijo que siempre quiso tener. La boda se celebró en 1950. Y en 1951, apenas un año después de casarse, Fernando Díez Barroso ya trabajaba para Telesistema Mexicano. No como contador junior, como director de finanzas. Piensa en eso. Fernando, con 26 años, era director de finanzas. Emilio, con 21 años, era vendedor. La diferencia no era la edad, era la confianza. Vidaurreta confiaba en Fernando, no confiaba en Emilio. Durante los siguientes 14 años, de 1951 a 1965, Fernando Díez Barroso se convertiría en el brazo derecho de Emilio Azcárraga Vidaurreta. Según testimonios recogidos por Andrew Passman, Fernando pasaba más tiempo con Vidaurreta que el propio Emilio. Desayunaban juntos 3 veces por semana. Jugaban tenis los sábados. Hablaban de negocios en las cenas familiares, mientras Emilio comía en silencio. Y lo peor de todo, desde la perspectiva de Emilio, era que Fernando era genuinamente bueno en su trabajo. No era un trepa. No era un manipulador. No estaba usando a Laura para obtener poder. Era simplemente brillante. Entendía los números mejor que nadie.
Podía proyectar flujos de efectivo con una precisión asombrosa. Sabía exactamente cuándo era el momento de invertir y cuándo era el momento de conservar. Bajo la dirección financiera de Fernando, Telesistema Mexicano creció exponencialmente. En 1951, la empresa valía aproximadamente $2 millones. Para 1960, valía 50 millones. Y una parte significativa de ese crecimiento se debía a las decisiones financieras de Fernando. Emilio Azcárraga Vidaurreta lo sabía, y se aseguraba de que todos lo supieran. En las juntas de directivos, elogiaba públicamente a Fernando. Fernando ha hecho un trabajo excepcional este trimestre. Fernando es el futuro de esta empresa. Fernando tiene una mente privilegiada para los negocios. Y cada vez que Vidaurreta decía el nombre Fernando, Emilio sentía una puñalada. Porque nunca, ni una sola vez en su vida, había escuchado a su padre decir esas cosas sobre él. Pero la realidad era aún peor de lo que Emilio imaginaba. Según documentos internos de Telesistema Mexicano citados por Andrew Passman en su biografía publicada en 2000, en 1963, Emilio Azcárraga Vidaurreta redactó un memorándum confidencial dirigido a los principales accionistas de la empresa. El memorándum trataba sobre la sucesión. ¿Quién tomaría el control de Telesistema cuando Vidaurreta se retirara o muriera? El documento era claro. En caso de mi retiro o fallecimiento, propongo que Fernando Díez Barroso sea nombrado presidente de Telesistema Mexicano. No Emilio Azcárraga Milmo. Fernando Díez Barroso. Su yerno. El esposo de su hija. El documento continuaba explicando las razones. Fernando ha demostrado capacidad excepcional en la gestión financiera de la empresa. Ha mostrado lealtad inquebrantable. Y tiene la visión necesaria para llevar a Telesistema al siguiente nivel. Mi hijo Emilio podrá continuar en su posición como vicepresidente de Ventas y Mercadotecnia. Vicepresidente, no presidente. El hijo del fundador sería el número 2. Subordinado a su cuñado. Ese documento nunca se hizo público, pero circuló entre los accionistas principales. Y eventualmente, alguien se lo mencionó a Emilio. No le mostraron el documento. Solo le dijeron que existía, que su padre había decidido que Fernando sería el sucesor. Imagina recibir esa noticia. 33 años de vida. 33 años tratando de ganarte el amor de tu padre. Vendiendo enciclopedias. Trabajando de vendedor. Demostrando que podías hacerlo. Y descubres que tu padre prefiere a tu cuñado. Que el hombre que se casó con tu hermana tiene más derecho al imperio familiar que tú. Según Agustín Barrios Gómez, quien conoció a Emilio en esta época, cuando Emilio se enteró de la decisión de su padre, no explotó, no gritó, no renunció, no confrontó a su padre. Simplemente trabajó más duro, como si pensara que trabajando 18 horas al día en lugar de 16, su padre cambiaría de opinión. Como si pensara que vendiendo más anuncios, produciendo más programas, generando más ingresos, su padre finalmente lo vería. Finalmente diría: me equivoqué. Tú eres el heredero, no Fernando. Pero eso nunca pasó. Y Vidaurreta, lejos de ocultar su preferencia, la hizo cada vez más evidente. Organizaba competencias entre Emilio y Fernando. Les daba el mismo problema de negocios y comparaba los resultados. En una ocasión, en 1964, les pidió a ambos que presentaran un plan para expandir la señal de televisión a Guadalajara. Emilio trabajó durante 3 semanas en su plan. Hizo estudios de mercado. Visitó Guadalajara. Habló con empresarios locales. Analizó la competencia. Fernando trabajó desde su escritorio en la Ciudad de México. Revisó los números. Hizo proyecciones financieras. Calculó el retorno de inversión. Ambos presentaron sus planes en la misma junta de directivos. Emilio presentó primero. Habló durante 30 minutos. Mostró datos demográficos,
análisis de audiencia, estrategias de programación. Fernando presentó segundo. Habló durante 10 minutos. Mostró solo números. ¿Cuánto costaría? ¿Cuánto generaría? ¿En cuánto tiempo se recuperaría la inversión? Cuando ambos terminaron, Vidaurreta dijo: implementaremos el plan de Fernando. ¿Por qué?, preguntó uno de los directivos. Porque Fernando entiende que esto es un negocio, no un proyecto de mercadotecnia. Emilio recogió sus documentos y salió de la sala. Y esa noche, según testimonios de empleados que trabajaban en Telesistema, Emilio se emborrachó solo en su oficina. A la mañana siguiente, llegó a trabajar a las 6 de la mañana como siempre, como si nada hubiera pasado. Porque eso es lo que los Azcárraga hacen. No lloran, no se quejan, trabajan. Y Emilio siguió trabajando, sabiendo que no importaba cuánto trabajara, sabiendo que su padre ya había tomado su decisión, sabiendo que cuando su padre muriera, él sería el vicepresidente, y Fernando sería el presidente. El heredero del apellido Azcárraga sería un Díez Barroso. Laura y Fernando tuvieron 5 hijos. Fernando Díez Barroso Azcárraga, nacido en 1952. Emilio Díez Barroso Azcárraga, nacido en 1954. Alejandro Díez Barroso Azcárraga, nacido en 1956. Gina Díez Barroso Azcárraga, nacida en 1958. Laura Díez Barroso Azcárraga, nacida en 1960. 5 nietos que llevaban el apellido Azcárraga. Y según testimonios familiares recogidos en el libro El tigre de Claudia Fernández y Andrew Passman, Emilio Azcárraga Vidaurreta adoraba a esos nietos. Jugaba con ellos. Les compraba regalos. Los llevaba a los estudios de televisión. Cosas que nunca hizo con su propio hijo. Y Emilio Azcárraga Milmo veía esto. Veía cómo su padre era cariñoso con los hijos de Fernando y Laura. Cómo los abrazaba. Cómo se reía con ellos. Cómo era el abuelo que nunca fue padre. Y cada vez que lo veía, se preguntaba qué había hecho mal. ¿Por qué su padre no podía amarlo así? ¿Por qué Fernando merecía ese amor y él no? Para 1965, la situación era insostenible. Todo el mundo en Telesistema sabía que Fernando era el heredero. Los empleados ya lo trataban como el futuro presidente. Los proveedores negociaban directamente con él. Los competidores intentaban reclutarlo. Y Emilio, a sus 35 años, era cada vez más irrelevante en la empresa que llevaba su apellido. Entonces, el 12 de noviembre de 1965, el destino intervino. De la forma más brutal posible. El 12 de noviembre de 1965, Fernando Díez Barroso tenía que viajar a Acapulco para una reunión crucial con directivos estadounidenses. Era una reunión sobre la expansión de Telesistema a mercados internacionales. Específicamente, sobre la posibilidad de exportar contenido a estaciones de televisión en Estados Unidos. Fernando había trabajado durante meses en la presentación. Los números estaban perfectos. Las proyecciones eran conservadoras pero optimistas. El plan era sólido. Esta reunión podía cambiar el futuro de Telesistema. Y Fernando, como siempre, estaba preparado. La reunión estaba programada para las 3 de la tarde del 12 de noviembre en el Hotel Las Brisas en Acapulco. Fernando despegó de la Ciudad de México en un avión privado contratado por Telesistema a las 11 de la mañana. Viajaban con él otros 3 ejecutivos de la empresa y 2 pilotos. 6 personas en total. El vuelo de Ciudad de México a Acapulco normalmente toma 45 minutos. Deberían haber llegado a las 11:45 de la mañana. Tiempo suficiente para llegar al hotel, revisar la presentación una última vez, almorzar y prepararse para la reunión. Pero a las 11:23 de la mañana, 23 minutos después del despegue, el motor izquierdo del avión falló. Los pilotos intentaron estabilizar la aeronave, pero con un solo motor,
El avión comenzó a perder altitud rápidamente. Intentaron regresar al aeropuerto de la Ciudad de México, pero sabían que no llegarían. Estaban volando sobre el lago de Texcoco, una zona pantanosa al oriente de la Ciudad de México. Los pilotos tomaron una decisión. Intentarían un aterrizaje de emergencia en el lago. El agua podría amortiguar el impacto. Era su única oportunidad. Pero cuando el avión tocó la superficie del lago a las 11:27 de la mañana, no tocó agua. Tocó lodo. El lago de Texcoco no es realmente un lago. Es más bien una zona pantanosa con áreas de agua poco profunda y grandes extensiones de lodo. El avión se estrelló contra el lodo a 180 kilómetros por hora. El fuselaje se rompió por la mitad. El impacto fue tan violento que los asientos se desprendieron de sus anclajes. Los 6 ocupantes murieron instantáneamente. Fernando Díez Barroso tenía 35 años. En Telesistema, nadie supo lo que había pasado durante casi 2 horas. Fernando simplemente no llegó a Acapulco. Los ejecutivos estadounidenses esperaron en el Hotel Las Brisas. A las 3 de la tarde, cuando Fernando no había llegado, llamaron a las oficinas de Telesistema en la Ciudad de México. ¿Dónde está el señor Díez Barroso? Nadie lo sabía. Llamaron al aeropuerto. El avión había despegado a las 11 de la mañana, pero nunca llegó a Acapulco. Comenzó la búsqueda. A las 4 de la tarde, un pescador reportó haber visto algo que parecía un avión estrellado en el lago de Texcoco. Equipos de rescate llegaron al lugar a las 5 de la tarde. Confirmaron lo peor. Era el avión de Telesistema. Y no había sobrevivientes. Emilio Azcárraga Vidaurreta recibió la noticia a las 5:30 de la tarde. Se derrumbó. Por primera vez en su vida, el león lloró delante de sus empleados. No lloró cuando murió su padre. No lloró cuando murió su madre. No lloró cuando su hijo perdió a su esposa y su hija. Pero lloró cuando murió Fernando. Porque Fernando no era solo su yerno. Era el hijo que siempre quiso tener. Laura, la hija mayor de Vidaurreta, quedó viuda a los 39 años. Con 5 hijos. Fernando tenía 10 años. Emilio tenía 8. Alejandro tenía 6. Gina tenía 4. Laura tenía 2. El funeral de Fernando Díez Barroso fue uno de los más grandes que se habían visto en la Ciudad de México. Más de 2,000 personas asistieron. Presidentes de empresas, políticos, artistas, empleados de Telesistema. Y en primera fila, Emilio Azcárraga Vidaurreta, llorando. Junto a él, Laura, su hija, con los ojos secos. Estaba en shock. No había procesado lo que había pasado. Y detrás de ellos, Emilio Azcárraga Milmo, de 35 años. El hijo, el heredero por default, mirando el ataúd del hombre que su padre prefería. Y sintiendo algo terrible. Algo que no podía admitir ante nadie. Ni siquiera ante sí mismo. Alivio. Porque ahora, finalmente, tendría su oportunidad. No porque su padre creyera en él, sino porque el hombre en quien su padre sí creía estaba muerto. Y Emilio llevó esa culpa consigo el resto de su vida. La culpa de sentir alivio por la muerte de un hombre bueno. De un hombre que nunca le hizo nada malo. De un hombre que simplemente tenía la desgracia de ser mejor de lo que Emilio podría ser nunca. Durante los siguientes 7 años, de 1965 a 1972, Emilio trabajó como nunca antes. Sabía que esta era su última oportunidad, que si no probaba ahora que podía liderar Telesistema, su padre encontraría a alguien más. Quizá a uno de los sobrinos. Quizá al hijo de Fernando, que también se llamaba Fernando. Quizá a Alejandro Burillo, el esposo de Carmela. Así que Emilio dejó de intentar ser amado por su padre, y comenzó a convertirse en lo que su padre respetaba, un depredador de negocios. Dejó de ser amable, dejó de buscar aprobación. Se volvió grosero, directo,
Brutal. Si le presentabas una idea, te decía en ese momento si la compraba o si pensaba que eras un estúpido. Jamás decía llámame el lunes. Era hagámoslo o vete a la chingada. Los empleados comenzaron a temblar cuando lo veían. Comenzaron a llamarlo el tigre. No porque fuera el hijo de El León, sino porque era más feroz que su padre. En 1965, Emilio se casó por tercera vez con Nadine Jan, otra mujer francesa. Con Nadine tuvo 2 hijos, Carla Azcárraga Jan y Emilio Azcárraga Jan. Finalmente, después de perder a su primera hija en 1951, Emilio tenía un hijo varón, un heredero, alguien que llevaría el apellido a la 4ª generación. Pero igual que su padre antes que él, Emilio no sabía cómo ser padre, porque nadie le había enseñado. Así que hizo lo único que conocía: trabajar. Emilio Azcárraga Jan crecería sin su padre, igual que Emilio Azcárraga Milmo había crecido sin el suyo. El patrón se repetía. En 1969, Telesistema Mexicano estaba compuesto por 92 unidades de negocios. Era un imperio. Y Emilio Azcárraga Vidaurreta, a sus 74 años, finalmente comenzó a confiar en su hijo. No con palabras. Nunca con palabras. Pero con acciones. Le dio más responsabilidades, más autoridad, más libertad para tomar decisiones. Emilio estaba probando que podía hacerlo, que podía estar a la altura del apellido, que podía ser digno de su padre. Pero lo peor aún no había empezado. El 23 de septiembre de 1972, en Houston, Texas, Emilio Azcárraga Vidaurreta murió de un ataque al corazón. Tenía 77 años. En su testamento, dejó sus acciones de Telesistema Mexicano divididas en 3 partes iguales entre sus 3 hijos, Laura, Carmela y Emilio. Cada uno recibió el equivalente a $306 millones en acciones. Pero solo Emilio fue nombrado presidente de la empresa. Finalmente, a los 42 años, Emilio Azcárraga Milmo era el líder de Telesistema Mexicano. No porque su padre creyera en él, sino porque el hombre en quien su padre sí creía estaba muerto. La noche del funeral, Emilio no lloró. Había pasado 42 años esperando que su padre le dijera que estaba orgulloso de él, que lo amaba, que había estado equivocado. Nunca pasó. Aquí viene lo segundo que te prometí. Agustín Barrios Gómez, embajador y periodista que trabajó muchos años en Televisa, declaró en múltiples entrevistas que Emilio Azcárraga Vidaurreta hablaba mal de su hijo públicamente. Lo llamaba incapaz. Decía que nunca estaría a la altura. Lo comparaba con otros ejecutivos y siempre lo dejaba en ridículo. Según testimonios de empleados recogidos por Andrew Passman en su biografía de 600 páginas publicada en 2015, el León trataba peor a su hijo que a sus empleados de menor rango. Los empleados tenían miedo de disgustar a Vidaurreta. Pero Emilio vivía en ese estado permanentemente. Cada día de su niñez, adolescencia y juventud fue un recordatorio de que no era suficiente. Y cuando finalmente tuvo la oportunidad de demostrarlo, su padre ya estaba muerto. Piensa en eso un momento. 42 años buscando la aprobación de un hombre que nunca la dio. 42 años compitiendo con un fantasma que resultó ser tu propio cuñado. 42 años de humillación, desprecio, comparaciones. Y cuando finalmente tienes el poder, el hombre que más querías que lo viera ya no está. Pero Emilio no tuvo tiempo para el duelo. Tenía un imperio que dirigir. Y tenía algo que probar. No a su padre, que ya estaba muerto, sino a México entero. Que no era un hijo de papi, que no era un heredero por default, que era el tigre. El 8 de enero de 1973, 4 meses después de la muerte de su padre, Emilio Azcárraga Milmo concretó la fusión más importante en la historia de la televisión mexicana. Telesistema Mexicano se fusionó con Televisión Independiente de México, la cadena del Canal 8 que operaba un grupo de empresarios regiomontanos liderados por Eugenio Garza Sada.
De esa fusión nació Televisa. Televisión vía satélite. Emilio Azcárraga Milmo fue nombrado presidente. A los 42 años, era el líder del monopolio de medios de comunicación más poderoso de habla hispana en el mundo. Durante los siguientes 25 años, de 1972 a 1997, el Tigre convertiría a Televisa en una potencia internacional. Exportó las telenovelas mexicanas a todo el mundo, a Estados Unidos, Europa, Asia, África. Construyó el Estadio Azteca en 1966, el estadio que albergaría 2 Copas del Mundo. Compró equipos de fútbol, América, Necaxa. Adquirió la editorial de revistas en español más grande del mundo. Creó Univisión en Estados Unidos. Para 1993, la revista Forbes estimó la fortuna de Emilio Azcárraga Milmo en $5,000 millones. Era el hombre más rico de América Latina. Más rico que Carlos Slim. Más rico que cualquier otro empresario mexicano. Emilio lo había logrado. Había probado que no era un incapaz. Que no era solo el hijo del fundador. Que era más grande que su padre. Pero el precio que pagó fue devastador. Se divorció de Nadine Yan en 1972, el mismo año en que murió su padre. En 1990 se casó por 4ª vez con Paula Cusi, una española. No tuvieron hijos. En 1993, Paula lo dejó. Emilio, a sus 63 años, estaba solo. Tenía 4 hijas de su segundo matrimonio, Paulina, Alessandra, Ariane y Carla. Tenía un hijo varón, Emilio Azcárraga Yan. Pero las relaciones estaban rotas. Paulina, su hija con Pamela, había muerto en 1980 a los 19 años. Emilio Azcárraga Yan diría años después: Televisa me quitó a mi padre y Televisa me lo devolvió. Porque igual que Emilio creció sin Emilio Azcárraga Vidaurreta, Emilio Azcárraga Yan creció sin Emilio Azcárraga Milmo. El patrón se repetía. 3ª generación, misma historia. Un padre ausente. Un hijo buscando aprobación. Una herencia envenenada. Pero lo peor aún no había empezado. Aquí viene lo tercero que te prometí. En 1993, el mismo año en que Paula Cusi lo dejó, Emilio Azcárraga Milmo tomó una decisión que destruiría a su familia. Decidió comprarle a su hermana Laura su participación en Televisa. Laura Azcárraga Milmo, viuda de Fernando Díez Barroso desde 1965, había heredado una 1/3 parte de las acciones de Telesistema Mexicano cuando murió su padre en 1972. Durante 21 años, Laura y Emilio habían sido socios. Laura era muy querida por su hermano. Según múltiples testimonios, la relación entre ambos era cercana. Pero en 1993, Emilio quería control total de Televisa. Y para eso, necesitaba las acciones de Laura. Según documentos legales citados en el artículo Un pacto familiar cancela deuda a Azcárraga publicado en 1998, Emilio acordó comprarle a Laura una gran participación en Televisa por $1,200 millones. $1,200 millones. El trato era claro. Emilio le pagaría esa cantidad en plazos. Laura aceptó. Pero hay algo que necesitas saber. Emilio no tenía $1,200 millones en efectivo. Nadie tiene esa cantidad en efectivo. Así que comenzó a pagarle en plazos. Para 1997, cuando Emilio murió, había pagado cerca de $900 millones. Pero todavía debía $300 millones. Y aquí está el problema. Cuando Emilio murió en 1997, su sucesión quedó endeudada. No solo con Laura, sino con Banco Inbursa de Carlos Slim, con acreedores internacionales, con múltiples empresas. La deuda total, $1,800 millones. Emilio Azcárraga Yan, su hijo, heredó Televisa. Pero también heredó $1,800 millones en deudas. Y Laura Azcárraga,
junto con sus hijos los Díez Barroso, comenzaron a reclamar el pago de los 300 millones que el Tigre les debía. Los Díez Barroso exigían el pago completo, o a cambio, querían un mayor porcentaje accionario en Televisa, un porcentaje que les hubiera permitido ejercer el control de la compañía y desplazar a Emilio Azcárraga Llán. Imagina la ironía. En 1965, Fernando Díez Barroso iba a heredar Televisa, pero murió. En 1997, los hijos de Fernando Díez Barroso casi recuperan Televisa, pero no lo lograron. La deuda se conoció como Deuda Alameda. Durante 2 años, de 1997 a 1999, la familia Díez Barroso y la familia Azcárraga pelearon por el control de Televisa. Laura exigía el pago. Emilio Azcárraga ya no tenía el dinero. La relación entre hermanos, antes cercana, se rompió. El 25 de enero de 1999, Televisa anunció que había adquirido la totalidad del capital de Grupo Alameda por $230 millones, reestructurando la deuda. Los Díez Barroso recibieron $90 millones adicionales de Emilio Azcárraga Llán para que le permitieran tomar el control de Televisa. En total, pagaron 320 millones de los 300 millones que se debían. Pero el daño ya estaba hecho. Laura no perdonó a su hermano, porque en su mente, Emilio la había usado. Le había comprado sus acciones con dinero que no tenía. Y cuando murió, dejó a su hijo con una deuda que casi destruye a la familia. Durante los últimos años de su vida, de 1993 a 1997, Laura y Emilio apenas se hablaban. Y lo que pasó en 1997 selló su destino. En 1994, Emilio Azcárraga Milmo conoció a Adriana Abascal. Adriana había sido nombrada Miss México en 1989. Tenía 26 años cuando conoció a Emilio. Él tenía 64. 38 años de diferencia. Adriana era hermosa, joven, llena de vida. Emilio estaba cansado, enfermo, solo. Se enamoraron. O al menos, Emilio creyó que se enamoró. Nunca se casaron, pero vivieron juntos los últimos 3 años de su vida. En 1995, Emilio comenzó a sentir dolores abdominales. Los médicos le diagnosticaron cáncer de páncreas, uno de los cánceres más agresivos, más mortales. Emilio sabía que le quedaba poco tiempo. En 1996, anunció públicamente su retiro. Presentó a su hijo Emilio Azcárraga Llán como su sucesor al frente de Televisa. Emilio Azcárraga Llán tenía 29 años. Era aún más joven de lo que Emilio Milmo había sido cuando heredó Telesistema. Pero igual que su padre, tendría que probar que merecía el apellido. El patrón se repetía. 4ª generación. Misma maldición. Durante 1996 y principios de 1997, Emilio Azcárraga Milmo vivió en su yate Eco, anclado en Miami. Pasaba horas bajo el sol. Los médicos le habían advertido que el sol podía agravar su condición, pero Emilio no hacía caso. Desarrolló melanoma, cáncer de piel, además del cáncer de páncreas. Estaba muriendo. Y lo sabía. Llamó a sus hijas. Llamó a su hijo. Algunos fueron a verlo. Otros no pudieron. Llamó a sus hermanas. Carmela fue a Miami. Se despidió de él. Laura no fue. Carmela le suplicó. Le dijo que Emilio se estaba muriendo. Que tenía días, quizá horas. Que por favor fuera a despedirse. Que olvidara la deuda. Que olvidara todo. Que era su hermano. Laura se negó. Según múltiples testimonios recogidos en el artículo La historia completa de la dinastía Azcárraga publicado en la revista Quién en 2019, Laura Azcárraga nunca perdonó a su hermano. La deuda de dinero había provocado una fractura que nunca cerró. En el lecho de muerte de Emilio, Carmela intentó interceder una última vez. Pero todo intento fue inútil.
Laura no perdonó nunca a su hermano enfermo de cáncer. Y no lo volvió a ver nunca más. Aquí viene lo cuarto que te prometí. El 16 de abril de 1997, a bordo del yate Eco anclado en Miami, Emilio Azcárraga Milmo murió. Tenía 66 años. Estaba acompañado de Adriana Abascal, su novia de 29 años. No estaba su hijo Emilio Azcárraga Llán. No estaban sus hijas. No estaba su hermana Laura. Solo Adriana. Y algunos amigos cercanos que llevaban buena relación con ella. Porque hubo un detalle que nadie menciona. Adriana Abascal controló quién podía despedirse de Emilio en sus últimas horas. Según testimonios recogidos en el artículo La historia completa de la dinastía Azcárraga, solo los amigos y la familia que llevaban buena relación con Abascal pudieron despedirse de él. Los que no le caían bien a Adriana, no entraron. Imagina morir así. El hombre más rico de América Latina. El dueño del monopolio de medios más poderoso de México. El hombre que construyó el Estadio Azteca, que exportó las telenovelas al mundo, que hizo que México fuera sinónimo de entretenimiento. Muriendo en un yate. Lejos de su país. Rodeado de una mujer 38 años menor que él. Alejado de su familia por una deuda que nunca debió existir. Rechazado por su hermana. Ausente para sus hijos, igual que su padre lo fue para él. La noticia fue anunciada por Jacobo Zabludovsky en el noticiero 24 horas. Murió esta noche en la ciudad de Miami, Florida, víctima del cáncer. Sus restos serán traídos en las próximas horas. Quienes trabajamos en Televisa estamos de luto, lamentamos la desaparición física de nuestro jefe, compañero y amigo. Jefe, compañero, amigo, pero no padre, no hermano, no esposo, porque esas relaciones estaban rotas. Los restos de Emilio fueron traídos a México. El funeral fue masivo. Políticos, empresarios, artistas. Todo México lloraba al tigre. Pero Laura no fue. Ni siquiera al funeral. Carmela, la hermana conciliadora, lloró por ambos. Pero Laura no perdonó. Nunca perdonó. Laura Azcárraga Milmo murió el 30 de diciembre de 2014, a los 88 años. 17 años después de la muerte de su hermano. 17 años sin haberle dicho adiós. 17 años cargando esa decisión. ¿La lamentó? ¿Se arrepintió? Nadie lo sabe. Porque nunca habló de ello. Pero lo que sí sabemos es que una deuda de $300 millones destruyó una relación de 67 años entre hermanos. Que el dinero, ese dinero por el que Emilio Azcárraga Vidaurreta construyó su imperio, ese dinero por el que Emilio Azcárraga Milmo se convirtió en el hombre más rico de América Latina, fue el mismo dinero que destruyó a la familia. Y el patrón se repitió. Porque Emilio Azcárraga Llán, cuando heredó Televisa en 1997, tuvo que pagar $90 millones adicionales a los Díez Barroso para mantener el control de la empresa. Y durante años, peleó en los tribunales con Paula Cusi, la cuarta esposa de su padre, por el reparto de la herencia. Paula Cusi demandó en 2007 a Emilio Azcárraga Llán, sus hermanas, sus primos Díez Barroso y a Alejandro Burillo Azcárraga. Alegó que Azcárraga Llán nunca les dejó conocer el inventario detallado de los bienes del tigre. Alegó que Azcárraga Llán permitió que terceros cobraran adeudos de la sucesión de manera irregular. Alegó que se incorporó una deuda personal de $20 millones de Emilio Azcárraga Llán con Banco Inbursa como deuda de la sucesión. Los juicios duraron años. La familia siguió destruyéndose. Dinero, poder, control. Las mismas cosas por las que Emilio Azcárraga Vidaurreta trabajó toda su vida. Las mismas cosas por las que Emilio Azcárraga Milmo sacrificó su relación con su familia. Las mismas cosas que ahora destruían a la cuarta generación. Recapitulemos esta historia en números fríos. 1930 nace Emilio Azcárraga Milmo, el heredero no deseado. 1951 mueren su esposa Gina y su hija recién nacida.
1955 es nombrado gerente, no director, de Telesistema Mexicano. 1963. Su padre decide que Fernando Díez Barroso será su sucesor. 1965. Fernando muere en un accidente aéreo. Emilio tiene una oportunidad. 1972. Muere su padre sin decirle que lo amaba. Emilio hereda la presidencia. 1973. Funda Televisa. Se convierte en el hombre más poderoso de los medios en México. 1980. Su hija Paulina muere a los 19 años. 1993. Compra las acciones de su hermana Laura por $1.200 millones que no tiene. 1993. Paula Cusi lo deja. 1995. Le diagnostican cáncer de páncreas. 1997. Muere en un yate en Miami. Su hermana Laura se niega a despedirse de él. 66 años. 4 matrimonios. 5 hijos. Una hija muerta. Una esposa muerta. Una hermana que lo rechazó. $1.800 millones en deudas. ¿Es esto karma? ¿Es maldición? ¿Es el precio del poder? No. Es el resultado predecible de un patrón que comenzó con Emilio Azcárraga Vidaurreta. De un padre que nunca aprendió a amar a su hijo. De un hijo que creció creyendo que el amor se gana con logros. De un hombre que construyó un imperio, pero destruyó su familia. Y ese patrón se transmitió a Emilio Azcárraga Milmo, quien también fue un padre ausente, quien también trató a su hijo con la misma dureza con la que su padre lo trató a él, quien también creyó que el trabajo era más importante que las relaciones. Y ese patrón se transmitió a Emilio Azcárraga Llán, quien diría años después: Televisa me quitó a mi padre y Televisa me lo devolvió. 3 generaciones. Mismo patrón. Misma soledad. Emilio Azcárraga Milmo merecía un padre que lo amara. No lo tuvo. Emilio Azcárraga Vidaurreta lo vio como un proyecto que nunca cumplió expectativas. Emilio merecía una hermana que lo perdonara. No la tuvo. Laura lo vio como un deudor que traicionó su confianza. Emilio merecía una esposa que lo acompañara en sus últimos días. No la tuvo. Paula lo dejó 4 años antes de que muriera. Y el mundo, ese mundo que lo idolatró como el tigre, ese mundo que lo nombró el hombre más rico de América Latina, también falló. Porque nadie preguntó cómo estaba el hombre detrás del imperio. Nadie preguntó si era feliz. Nadie preguntó si había valido la pena. Quizá tú también conoces a alguien como Emilio Azcárraga Milmo. Alguien que creció buscando la aprobación de un padre que nunca la dio. Alguien que convirtió esa herida en ambición. Alguien que construyó imperios pero perdió familias. Alguien que murió rodeado de poder pero vacío de amor. Porque al final, no importa cuántos millones tengas. No importa cuántas empresas controles. No importa si tu nombre sale en Forbes. Si mueres solo en un yate, lejos de tu familia, rechazado por tu hermana, ausente para tus hijos. Entonces no ganaste nada. Pero la historia de Emilio Azcárraga Milmo no existe en el vacío. Existe en el contexto de una industria que devora a sus líderes. De una cultura que confunde riqueza con éxito. De un país que idolatra el poder pero ignora el costo humano. Y hablando de ese costo humano, hay una historia que México necesita escuchar. Una historia sobre otra dinastía que también sacrificó todo por el poder. Una historia sobre un hombre que construyó un imperio de medios aún más grande que Televisa. Un hombre que también murió solo. Un hombre cuyo nombre era Rómulo O'Farrill. La próxima semana, Rómulo O'Farrill y el precio de ser el primero, como el verdadero fundador de la televisión mexicana, fue borrado de la historia. Porque Emilio Azcárraga Vidaurreta no fundó la primera televisora de México. Fue Rómulo O'Farrill. Pero nadie lo recuerda. Y la razón por la que nadie lo recuerda es la misma razón por la que Emilio Azcárraga Milmo murió rechazado por su familia. Porque en esta industria, no importa quién llega primero. Importa quién se queda con todo.
Si esta historia te impactó, si crees que las verdades incómodas deben contarse, dale like. Suscríbete porque la próxima semana descubrirás cómo el hombre que realmente inventó la televisión mexicana fue traicionado por el mismo hombre cuyo hijo heredó su imperio. Y deja en comentarios, ¿conoces a alguien que sacrificó su familia por el éxito? Porque las leyendas son humanas. Y los humanos pagan precios que el dinero nunca puede devolver. Nos vemos la próxima semana.